Una pulsera hermosa y fácil no puede faltar en nuestro curso gratis. Hoy vamos a realizar un espectacular diseño y serán con pocos materiales. Vamos a utilizar hilo elástico, sí, el más finito que encuentres, de 90 centímetros de largo. También hermosas mostacillas de color negro y muranos de dos tonalidades y del mismo tamaño. Recuerda que puedes sustituir los materiales con lo que tengas disponible. Y por supuesto, también las combinaciones. Con estos materiales podemos comenzar el paso a paso. Así que comencemos tomando nuestro hilo elástico. Aquí lo tengo, uno que tengas que sea finito y resistente. Hay un video cómo encontrar el hilo elástico perfecto. Así que lo puedes buscar en nuestro canal. Acá tenemos nuestro hermoso murano, me encanta porque son súper brillantes. Yo tengo este de color naranja. Si quieren saber la medida exacta del murano que estoy utilizando, es de 6 milímetros. En el otro hilo, en un hilo coloqué el murano. En el otro hilo voy a colocar mostacillas de color negro. Si deseas, puedes también utilizar otro color de mostacillas para la combinación. Acá tengo 5 mostacillas de color negro. Ahora vamos a utilizar las puntitas, voy a utilizar los dos extremos. Miren, aquí tenemos la puntita de cada uno de los hilos. Los coloco del mismo largo, de esta forma, y llevaré tanto el murano como las mostacillas que acabo de colocar exactamente en la mitad de nuestro hilo. Así, miren, 5 mostacillas y un murano. Ahora voy a tomar una mostacilla y pasaré el hilo, por ejemplo, el hilo del lado derecho hacia el lado izquierdo y el hilo del lado izquierdo hacia el lado derecho por el mismo agujerito de la mostacilla. Alamos de lado y lado sin perder la mitad del hilo, queda bastante ajustadita, pero poco a poco lo podemos lograr y lo llevaré bien pegadito a las mostacillas y al murano anterior. Para cerrar nuestro diseño, poco a poco lo llevamos hacia el medio. Miren que yo, para asegurarme que esté en la mitad, uno las puntitas que queden del mismo largo y así me aseguro que estas abalorios quedaron exactamente en la mitad de nuestro hilo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo repetidas veces, pero en esta ocasión colocaré el murano en el lado izquierdo y las mostacillas, sí, las 5 mostacillas en el hilo del lado derecho. Cambio de posición. Anteriormente el murano estaba en el lado derecho y las mostacillas en el lado izquierdo. Ahora es al revés. En el lado izquierdo el murano y las mostacillas en el lado derecho. Me di cuenta que 5 mostacillas es demasiado, así que bajé una, son 4 mostacillas. 4 mostacillas y cerramos con la quinta. Voy a utilizar la quinta mostacilla para cerrar. Cuando menciono que es cerrar, es pasar los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para que cerremos los hilos y nos queden estas mostacillas como si fueran una ola rodeando cada uno de los muranos. De verdad que queda muy lindo y como puedes ver, es muy fácil de hacer. Al apretar no apretamos demasiado que el hilo quede estirado, no, 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 solo que queden juntos todos los abalorios, pero no apretar demasiado. Esto lo debes tener en cuenta porque si no el hilo perderá su elasticidad y no durará mucho, así que no apretes demasiado, solo que percátate de que queden juntos los abalorios. Aquí yo lo coloqué en mi carpeta de ganchos para que tú puedas observar muy bien. En el anterior, el murano estaba en el lado izquierdo. Ahora lo coloco en el lado derecho. Y 4 mostacillas en el lado izquierdo. Cierro con una quinta mostacilla pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Aquí volvemos a cambiar de posición. Cuando el murano toca en el lado izquierdo, es de color azul. Y cuando el murano toca en el lado derecho, es de color naranja. Claro, tú lo puedes hacer los dos del mismo color, pero yo decidí hacerlo de dos colores diferentes. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué les parece los diseños que estamos haciendo? ¿Cómo lo harías tú o qué colores utilizarías? Interactuar con ustedes, qué les pareció, también me ayuda a conocer sus gustos y saber dónde necesitan ayuda. Así que deja tu comentario. Acá yo lo voy a realizar de largo de 16 centímetros de largo. Cuando termines, no cerramos con mostacillas, sino que dejamos el murano en el lado izquierdo y las 4 mostacillas en el lado derecho. Luego pasamos el hilo del lado izquierdo por la primera mostacilla que colocamos. Por aquí debemos pasar de izquierda a derecha por esta mostacilla. Así.
Sacamos todo el hilo que quede bien pegadito el murano a esta mostacilla, así. Luego los dos hilos se encontrarán en el lado derecho, de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Fácil, solo debemos hacer un nudito simple y sencillo. Este nudito lo voy a hacer 2 veces para asegurarlo. Si quieres darlo 2 o 3 veces, lo importante es asegurarlo. Hay muchas personas que lo hacen así, como lo estoy haciendo yo, y lo repiten varias veces. Hay otras personas que después de hacerlo de esta forma, unen los hilos y realizan un nudo simple y sencillo, como lo he mostrado en otros tipos de diseños. Así que tú lo puedes hacer como te sientas más cómoda para asegurarlo. Yo lo voy a repetir varias veces. Veo que queda bien firme. Si quieres puedes estirar la pulsera para ver si no se desliza. Y si queda firme, firme, puedes proceder a cortar estos hilos que nos sobran. Aquí cortamos al ras los 2 hilos. Perfecto. Miren cómo ha quedado este diseño. Y me encanta porque es súper fácil de hacer, muy rápido y queda precioso, ¿no lo crees? Si te ha gustado, no olvides regalarme un me gusta, compartir esta clase y suscribirte a nuestro canal. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que esto es un curso gratis, así que te dejo mi número de teléfono para que puedas contactarme mediante WhatsApp. Es muy importante para mí y espero vernos en un próximo video.